Seguro que a muchos les suena el Vía Crucis, o el Camino de la Cruz. Es esa oración tan típica, sobre todo en Cuaresma. ¿Pero es solo eso? Pues no, en realidad es mucho más. Es la historia de cómo un viaje, un peregrinaje de verdad, se convirtió en una devoción que está por todo el mundo. Y al contar esa historia, pues nos desvela algo fascinante sobre cómo cambian la fe, la tradición y hasta el poder. A ver, para empezar, vamos a plantear una pregunta que yo creo que es la clave de todo esto, y de muchísimas tradiciones. ¿Cómo se consigue que una historia que pasó hace 2000 años se sienta real hoy? Que sea algo cercano, personal, que se pueda casi tocar. Pues en el caso del Vía Crucis, la respuesta fue recrear el camino. Pero claro, lo que parecía un simple acto de recuerdo, de repente, abrió un melón. Se montó un diálogo, a veces una tensión, entre lo que sentía la gente de a pie y lo que decía la Iglesia desde arriba. Y de esa mezcla, de ese tira y afloja, nació una de las prácticas más populares del cristianismo. Vale, para entender bien todo este recorrido, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos donde empezó todo, en la Jerusalén del siglo IV. Luego veremos cómo esa devoción saltó a Europa y qué pasó allí. Analizaremos las famosas 14 estaciones, nos meteremos en una reforma súper importante del siglo XX y terminaremos viendo cómo esta tradición sigue más viva que nunca hoy en día. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, empezamos por el principio. Y el principio, como no podía ser de otra forma, es un viaje de verdad, un viaje físico. Todo nace de ese deseo tan humano de querer pisar la misma tierra, de caminar por las mismas calles que recorrió Jesús justo antes de morir. Lo primero, una aclaración rápida para que estemos todos en la misma página. ¿Qué es exactamente el Vía Crucis? Pues viene del latín y significa camino de la cruz. Y se refiere a dos cosas. Por un lado, al camino físico, la llamada Vía Dolorosa en Jerusalén, y por otro, a la oración, a esa práctica de meditar en lo que pasó en ese camino. Bueno, pues los orígenes de esta práctica nos llevan hasta el siglo IV. Los primeros peregrinos cristianos en Jerusalén ya empezaron a marcar una especie de ruta sagrada. Pero ojo, la figura clave aquí son los franciscanos. En 1342 se les da la custodia de los lugares santos y a partir de ahí se convierten en los grandes impulsores de esta devoción. De hecho, fueron ellos los que ayudaron a organizarla y hacerla popular. Tanto que para el siglo XV ya se hablaba de estaciones, o sea, de paradas fijas en ese camino. Claro, aquí llega el gran problema, la cuestión que lo cambió todo. A ver, viajar a Jerusalén era algo al alcance de muy pocos. La inmensa mayoría de la gente no podía ni soñarlo. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Se quedaban fuera de esta experiencia espiritual tan potente? ¿No había forma de que pudieran recorrer ese camino? Pues la solución fue brillante. Si no puedes ir a Jerusalén, que Jerusalén venga a ti. Y esta adaptación que se hizo en Europa se convirtió en un escenario súper interesante, donde chocaron, o más bien convivieron, dos fuerzas muy potentes. Por un lado, la fe de la gente, y por otro, la autoridad de la Iglesia. Y estas dos fuerzas son como dos corrientes que van en direcciones opuestas, pero que al final crean el río. Por un lado, la devoción popular, que es algo que nace de abajo hacia arriba, de la gente. Y por otro, la autoridad de la Iglesia, que intenta organizar las cosas de arriba hacia abajo. O sea, vamos a ver, ¿cómo funcionaba esto? La gente, por su cuenta, empezó a crear sus propios Vía Crucis en sus pueblos, en ermitas, al aire libre, y añadían escenas que a lo mejor no estaban en la Biblia, pero que para ellos tenían un significado brutal. Eran tradiciones muy queridas. Pero mientras, desde Roma, el papado y los franciscanos decían: «Ojo, esto hay que ordenarlo. Necesitamos una estructura, unas reglas, para que la práctica sea la misma en todas partes». Querían unificarlo todo. ¿Y esto que hacía la Iglesia, esto de querer unificarlo todo, no era una manía, ¿eh? Respondía a una idea muy potente en la Edad Media. Como dice aquí el historiador Rodríguez de la Peña, el principio de unidad era la base de todo. La idea era que, para que la cristiandad funcionara, todo tenía que estar bajo una única autoridad, la del Papa. Era lo que llamaban el argumentum unitatis. Y el Vía Crucis, al estandarizarlo, se convirtió en una demostración perfecta de ese poder, de esa jurisdicción universal. Y aquí vemos los pasos concretos, cómo se fue cociendo todo esto. En 1686, el Papa le da a los franciscanos la exclusiva, por así decirlo, para poner estaciones en sus iglesias y que tuvieran indulgencias oficiales, un paso clave. Luego, en 1731, el Papa Clemente XII pone orden de verdad, fija el número de estaciones en 14, ni una más ni una menos, y dice que se puede hacer en todas las iglesias, no solo en las franciscanas. Y ya el remate final llega en 1862, cuando se le da permiso a todos los obispos del mundo para poner las estaciones. Ahí ya sí que se convierte en algo universal, en un pilar del catolicismo en cualquier rincón del planeta. Ahora que ya sabemos cómo se organizó, vamos a meternos en el meollo. ¿Qué se cuentan en esas 14 estaciones? Porque es aquí donde vemos esa mezcla tan curiosa entre lo que dicen las Escrituras y lo que viene de la tradición popular.
Fijaos en esta tabla, que lo resume de maravilla. Hay estaciones que salen directamente de los evangelios, vamos, que están escritas. Por ejemplo, cuando Jesús es condenado a muerte, o cuando Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. Pero luego hay otras, súper famosas, como las 3 caídas de Jesús, el momento en que se encuentra con su madre, o lo de la Verónica que le limpia el rostro, que, sorpresa, no están en la Biblia. Son fruto de la tradición de la piedad popular que se fue transmitiendo durante siglos. Entonces, claro, la pregunta es, si no están en la Biblia, ¿por qué son tan importantes? Pues esta cita de una reflexión moderna lo explica genial. Momentos como las caídas de Jesús nos hablan de algo teológicamente muy profundo, la idea de un Dios que, siendo todopoderoso, elige ser débil, elige caerse como cualquiera de nosotros. Y es ahí, en esa fragilidad, donde la gente encontró una conexión súper potente, superhumana. Pero la historia no se acaba aquí, ni mucho menos. Saltamos al siglo XX y surge una nueva inquietud. Un movimiento que busca de alguna manera limpiar el Vía Crucis y volver a sus raíces, a lo que cuenta estrictamente la Biblia. Y el gran protagonista de esta reforma fue el Papa Juan Pablo II. En 1991 propuso lo que se conoce como el Vía Crucis bíblico. El objetivo, muy claro, crear una versión donde cada una de las estaciones estuviera basada en un pasaje de la Biblia. ¿Qué significó esto? Pues que se quitaron algunas de las estaciones más tradicionales y queridas, como las 3 caídas o el encuentro con la Verónica. Y en su lugar se metieron momentos nuevos también de los evangelios, como la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní o la negación de Pedro. El impacto fue grande porque creó una versión que, al ser puramente bíblica, era mucho más fácil de compartir y meditar con otros cristianos, no solo católicos. Para que se vea claro el cambio, aquí tenemos un ejemplo perfecto. La 9ª estación tradicional era la 3ª caída de Jesús, que habla de la perseverancia hasta el final, de levantarse una y otra vez. En la nueva versión bíblica, esa 9ª estación pasa a ser el encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén, una escena que está tal cual en el Evangelio de Lucas. Y con todo esto, ¿dónde estamos hoy? ¿Es el Vía Crucis una cosa del pasado? Pues para nada. Hoy es una tradición más viva y variada que nunca, que sigue cambiando y adaptándose. A día de hoy, el Vía Crucis se vive de 1000 maneras distintas. Lo tenemos en las iglesias de barrio todos los viernes de Cuaresma, que es lo más típico, pero también lo vemos en ceremonias gigantescas, como la que dirige el Papa en el Coliseo de Roma cada Viernes Santo, que es súper impresionante. Y luego está la parte más íntima, familias que lo rezan en casa, a veces incluso dibujando sus propias estaciones para los niños, y, como no, también ha saltado al mundo digital. Hay un montón de meditaciones guiadas en vídeo, en YouTube, en apps. Entonces, después de este viaje de casi 2000 años, ¿qué sacamos en claro? ¿Qué nos cuenta toda esta historia? Pues nos cuenta algo fundamental. Nos enseña que las tradiciones, al menos las que perduran, no son como fósiles metidos en una vitrina, no son algo grabado en piedra. Son más bien como caminos vivos, caminos que seguimos recorriendo, que cada generación adapta un poco y que redescubrimos una y otra vez. Son el resultado de una conversación constante entre la historia, la fe de la gente y la necesidad de hacer que los grandes relatos sigan teniendo sentido hoy.